4 y les vamos a explicar lo de la unidad 9, que igual se refiere a lo de las consultas. El equipo está conformado por Carmen Cassandra, Erandi, Juana y Jessica. Bueno, les daremos una introducción. Se define una consulta de referencias cruzadas cuando queremos representar una consulta. Resumen con las columnas de agrupación como una tabla de doble entrada en la que cada una de las columnas de agrupación es una entrada de la tabla. Por ejemplo, queremos obtener las ventas mensuales de nuestros empleados a partir de los pedidos vendidos. Tenemos que diseñar una consulta resumen calculando la suma de los importes de los pedidos agrupando por empleado, mes y de la venta. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una tabla donde va empleado, mes y vendido. Tiene el número del empleado, el 101 hasta el 110, el mes y lo que ha vendido en un mes. Que la consulta quedaría mucho más elegante y clara presentando los datos de forma más compleja como en el siguiente. Bueno, aquí nos dice que es el empleado 1, 2, 3 hasta el 10 y nos dice lo que ha vendido en los meses. Referencias cruzadas. El asistente para consultas de referencia cruzadas. Para arrancar el asistente para consultas de referencia cruzadas, tenemos que hacer clic en el botón asistente para consultas que se encuentra en la pestaña crear. Ahí nos muestra dónde debemos dar clic y elegir la opción asistente consultas de tabla referencia cruzadas del cuadro de diálogo que aparecerá. Ahí nos va a aparecer un cuadro y ahí nos explica las opciones que tenemos que dar. Aparece la primera ventana del asistente. Ahí nos muestra la ventana que nos va a aparecer y la opción que le vamos a dar, que es tabla cruzada. A continuación le mostraremos cómo introducir el origen de la consulta, la tabla de consulta de donde obtendrá los datos. En el apartado ver podemos elegir si queremos ver la lista de todas las tablas, la lista de todas las consultas o ambas. Si la consulta que estamos creando necesita sacar los datos de todos los registros de una sola tabla, utilizaremos como origen esta tabla. En caso contrario, tendremos que definir una consulta normal para seleccionar las filas que entrarán en el origen o para combinar varias tablas. En la consulta que estamos creando necesita datos de varias tablas y esa consulta será el origen de la consulta de referencia cruzada. Hacemos clic sobre el nombre del origen elegido y pulsamos el botón siguiente para pasar a la ventana que puedes ver en la siguiente pantalla. En esta ventana el asistente nos puede introducir el encabezado de filas. Como hemos dicho, una de las columnas de agrupación servirá de encabezado de filas y la otra como encabezado de columnas. Si una de esas columnas puede contener muchos valores distintos y la otra pocos, elegiremos la primera como encabezado de filas y la segunda para encabezado de columnas. Para seleccionar el encabezado de filas, hacemos clic sobre el campo y clic sobre el botón. Al pasar el campo a la lista de campos seleccionados, aparece en la zona inferior uno representa de cómo quedará la consulta. Hemos seleccionado el campo horas, que representa el número de horas de duración del curso, y vemos que en la consulta aparecerá una fila por cada valor distinto del campo horas. Si nos hemos equivocado de campo, usamos el botón y el campo se quita de la fila de campos seleccionados. Podemos seleccionar hasta 3 campos. Si seleccionamos varios campos, habrá en el resultado de la columna tantas filas como combinaciones distintas de valores de estos 3 campos hayan en el origen de la consulta. Los botones con las flechas dobles son para pasar de golpe a todos los campos. A continuación pulsamos el botón siguiente y aparece la ventana que aparece. En esta ventana el asistente nos pide introducir el encabezado de columnas. Aquí solo podemos elegir un campo
esta ventana nos pregunta qué valor debe calcular la interacción de columnas y las filas. En la lista funciones seleccionamos la función de agregado que permite calcular ese valor. En la lista campos elegiremos el campo sobre el cual actuará la función de agregado. Por ejemplo, hemos seleccionado número, curso y la función cuenta. Por lo tanto, en cada interacción tendremos el número cursor indicado en este mes con el número de horas. Si tenemos dudas sobre las funciones agregados, repasa el tema consultas de resumen. El asistente nos permite también añadir la consulta a una columna. Resumen de cada fila. Esta columna contiene la suma de los valores que se encuentran en la fila. En nuestra columna la suma de los valores que se encuentran. En nuestro ejemplo dará el número total en el curso con el número de horas de la fila para que el asistente añada esta columna. Tenemos que activar la casilla que al incluir la suma de filas, después de pulsar el botón siguiente, llegaremos a la última ventana del asistente que se puede ver en la siguiente página. Pues es la siguiente página que nos va a aparecer después de seguir esos pasos. Bueno, también nos dice, el asistente nos pregunta el nombre de la consulta. Este nombre también será su título. Antes de pulsar el botón finalizar, podemos elegir entre ver la consulta. En este caso veremos el resultado de la consulta. Por ejemplo, bueno, ahí tenemos un ejemplo y tenemos los números de horas, el total del código y los meses. Después nos dice que modificar el diseño. Si seleccionamos esta opción, la vista de diseño de consulta, donde podrá modificar la definición de la consulta. Ahí podemos modificar, pues como nos dice ahí, podemos modificar lo de la consulta y ahí nos aparece cómo.